Hay verdades que duelen precisamente porque siempre estuvieron frente a tus ojos. No en la oscuridad, no escondidas en rincones inaccesibles, sino ahí, respirando junto a ti, sentadas en tu mesa, durmiendo bajo tu mismo techo. La manipulación no llega con rostro de monstruo. Llega con voz suave, con lágrimas calculadas, con sonrisas que ocultan arquitecturas de control que tú jamás pediste habitar. Y lo más devastador no es que existan personas capaces de hacerlo. Lo más devastador es que tú, con toda tu inteligencia, con toda tu sensibilidad, no lo ves. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Deja tu like en este video y escribe en los comentarios desde qué región estás viendo esto, porque lo que voy a revelar aquí cambiará para siempre la forma en que ves el mundo que te rodea. Yo, Maquiavelo, no vine a consolarte, vine a abrirte los ojos. Existe una violencia que no hace ruido. Una forma de control tan refinada, tan elegante en su crueldad, que la mayoría de las personas jamás la reconoce como lo que realmente es. Una estrategia deliberada de dominación emocional. Es el silencio. No el silencio del sabio que reflexiona, no el silencio del hombre sereno que elige sus palabras con cuidado. Hablamos del silencio calculado, del silencio que se despliega como castigo, como herramienta de presión, como mecanismo para hacerte sentir que eres culpable de algo que ni siquiera comprendes completamente. El manipulador que usa el silencio como arma lo hace con una precisión que sería admirable si no fuera tan destructiva. Sabe exactamente cuándo retirarse de la conversación. Sabe exactamente cuándo dejar de responder tus mensajes. Sabe cuándo apagar la calidez de su presencia y convertirse en un bloque de hielo que te congela por dentro sin que jamás haya levantado la voz contra ti. Y tú, que eres una persona sensible, que valoras la conexión humana, que eres incapaz de estar cómodo en medio de la tensión no resuelta, comienzas a moverte, comienzas a buscar. Comienzas a preguntar qué hiciste mal, cómo puedes repararlo, qué palabras puedes usar para descongelar ese frío que sientes en el pecho cada vez que la otra persona decide desaparecer emocionalmente. Y justo en ese movimiento tuyo, en esa búsqueda ansiosa que nace de tu propia humanidad, el manipulador encuentra su poder. Porque quien se mueve primero revela que le importa más. Y quien le importa más, pierde terreno. La psicología del poder lo ha sabido siempre. En una relación donde uno persigue y el otro se retira, el que persigue entrega poco a poco toda su autoridad emocional. El silencio estratégico funciona porque ataca tu necesidad más primitiva, la necesidad de resolución. Los seres humanos estamos programados para buscar cierre. Las situaciones inconclusas nos generan una tensión psicológica tan poderosa que haríamos casi cualquier cosa por resolverla. Y el manipulador lo sabe. Ha aprendido, consciente o inconscientemente, que si se niega a darte ese cierre, si se mantiene en esa fría distancia calculada, tú comenzarás a doblegarte, a ceder, a ofrecer más de lo que originalmente estabas dispuesto a dar. Lo que el maestro del engaño comprende mejor que nadie es que no necesita gritar para controlar. No necesita amenazas explícitas ni violencia visible. Le basta con desaparecer estratégicamente de tu mundo emocional para que tú mismo, con tus propias manos, comiences a construir las cadenas que te aprisionarán. Y lo harás con una sonrisa, creyendo que estás eligiendo libremente, creyendo que estás siendo generoso, creyendo que amas profundamente, cuando en realidad estás respondiendo al condicionamiento más antiguo del poder, el miedo a ser abandonado. Esta es la primera señal que necesitas reconocer.
Cuando alguien usa su distancia emocional de manera repetida y estratégica para modificar tu comportamiento, para hacerte más dócil, más complaciente, más dispuesto a sacrificar tus propios límites, ese silencio no es paz. Es una declaración de guerra que nunca fue pronunciada en voz alta. El hombre verdaderamente libre no persigue, no suplica resolución. Aprende a estar completo en su propia presencia y entiende que quien usa el silencio como castigo está revelando algo fundamentalmente importante sobre su propio carácter, que no tiene las herramientas emocionales para confrontar abiertamente, que prefiere el control a la conexión real, que valora más el poder sobre ti que la autenticidad de lo que comparten. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque esta verdad no conoce fronteras geográficas. El silencio como arma existe en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las relaciones humanas, y quien lo aprende a identificar a tiempo, se libera de una de las prisiones más sofisticadas que jamás fueron construidas para una mente humana. Ninguna cadena es tan resistente como aquella que el prisionero mismo forjó con sus propias manos. Y no existe cadena más eficaz para sujetar a un ser humano que la culpa. No la culpa legítima, que nace del reconocimiento genuino de haber causado daño. Hablamos de la culpa fabricada, sembrada con precisión quirúrgica en el terreno de tu conciencia por alguien que comprendió antes que tú que una persona que se siente constantemente culpable es una persona perpetuamente controlable. El manipulador que domina el arte de la culpabilización no necesita pruebas, no necesita argumentos lógicos, no necesita razones concretas. Le basta con dominar el tono, el gesto, la mirada decepcionada, el suspiro que dice sin palabras que tú, una vez más, has fallado, que tú, una vez más, no fuiste suficiente, que tú, inevitablemente, eres la causa de su sufrimiento. El mecanismo es de una elegancia perturbadora, te presenta como el origen de su dolor. No de manera directa, porque eso sería demasiado obvio. Lo hace con sutileza, con pequeños comentarios que quedan flotando en el aire como veneno gaseoso. No importa, ya me acostumbré a esto. Pensé que para ti yo era importante, pero está bien. Siempre termino siendo el último en tus prioridades. Cada una de estas frases es una aguja minúscula que se hunde en tu conciencia y libera una dosis calculada de culpa. Y tú, que eres una persona que se preocupa genuinamente por los demás, que tienes empatía real, que no soportas la idea de haber causado daño, comienzas a responder, comienzas a compensar, comienzas a doblar, a ceder, a sacrificar límites que en cualquier otro contexto jamás habrías cruzado. La genialidad oscura de esta táctica radica en que invierte la realidad de manera perfecta. El que está siendo controlado termina sintiéndose el victimario, y el que controla, el que manipula con cada palabra y cada silencio estratégico, termina ocupando el lugar de la víctima inocente que solo merece comprensión y reparación. Este es uno de los juegos de poder más peligrosos que existen, porque opera en el nivel más profundo de tu psicología, tu necesidad de ser una buena persona. La psicología del maquiavelismo ha documentado con precisión científica que los individuos con alta capacidad manipuladora no experimentan la culpa de la misma manera que tú. Son capaces de inducir en otros precisamente aquello que ellos mismos apenas sienten. Te hacen cargar el peso emocional que corresponde a sus propias acciones, y tú lo cargas porque eres humano, porque te importa, porque tienes la sensibilidad que ellos explotan como punto de entrada. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto. Esa geografía tuya, ese lugar donde vives y donde estas dinámicas ocurren todos los días, importa.
Porque lo que ocurre cuando aprendes a reconocer la culpa fabricada es que te liberas de un peso que nunca fue tuyo. Comienzas a distinguir entre la responsabilidad genuina que te hace crecer y la culpa inducida que solo te encadena. Empiezas a responder con serenidad cuando alguien intenta hacerte responsable de su infelicidad. Empiezas a decir, sin crueldad, pero con absoluta claridad: yo no soy la fuente de tu dolor y no voy a asumir ese papel para que tú te sientas cómodo en él. Esa es la respuesta del hombre verdaderamente libre. Esa es la respuesta de quien ha decidido que ya no cargará cadenas fabricadas por manos ajenas. Existe una mentira que sabe exactamente a lo que siempre quisiste escuchar. Una mentira que llega vestida de admiración, de reconocimiento, de la validación que en algún rincón secreto de tu alma siempre esperaste recibir. Se llama adulación. Y ha destruido a hombres que sobrevivieron guerras, a mujeres que resistieron tempestades, a líderes que jamás se doblegaron ante la adversidad, pero que cayeron rendidos ante alguien que simplemente les dijo lo que deseaban oír. El adulador es el artesano más peligroso del engaño, porque su herramienta principal no es la mentira cruda, es la verdad a medias. Te dice algo que contiene un grano de realidad, algo que reconoces como parcialmente auténtico, y envuelve ese grano de verdad en capas de exageración calculada que inflan tu ego con precisión quirúrgica. Jamás conocí a alguien con tu nivel de inteligencia. Eres diferente a todos los demás. Contigo todo es distinto. Siento que finalmente alguien me entiende. Cada una de estas frases activa en tu cerebro los mismos circuitos que activa el amor genuino, el reconocimiento real, la conexión humana verdadera. El problema es que no son reales, son herramientas, son llaves diseñadas específicamente para abrir las puertas de tu confianza y permitir que alguien entre a los espacios más íntimos de tu psicología. Una vez dentro, el adulador comienza la segunda fase de la operación, el intercambio. Ya no solo te dice lo maravilloso que eres de manera gratuita. Ahora, cada elogio tiene un precio implícito. Cada validación viene acompañada de una expectativa no declarada. Y cuando no cumples esa expectativa, cuando no das lo que el adulador necesita de ti, la admiración se retira. El calor desaparece. Y tú, que ya estabas acostumbrado a esa sensación, que ya habías organizado parte de tu autoestima alrededor de esa fuente de validación, sientes el vacío y harías casi cualquier cosa para llenarlo de nuevo. Este es el ciclo del adulador: eleva, retira, eleva, retira. Y cada ciclo te hace más dependiente, más dispuesto a pagar el precio que sea, con tal de recuperar esa sensación de ser valorado, de ser especial, de ser visto como te prometieron que serías visto desde el principio. Comenta ahora mismo desde qué región del mundo estás leyendo esto, porque la adulación como trampa no respeta fronteras. Opera en las oficinas, en las familias, en las amistades, en las relaciones amorosas. El antídoto no es desconfiar de todo elogio. El antídoto es aprender a distinguir entre el reconocimiento que viene del conocimiento real de quién eres y la adulación que viene de la necesidad estratégica de quien quiere algo de ti. El primero te construye, el segundo te consume. No todo el que llora, sufre. No todo el que declara debilidad es débil, y no todo el que se presenta ante ti como una víctima del mundo es realmente una víctima. Uno de los mecanismos de manipulación más sofisticados y menos reconocidos es el victimismo estratégico. La capacidad de usar el sufrimiento, real o fabricado, como palanca de poder para mover la voluntad ajena sin que jamás quede registro visible de la operación. El victimista estratégico ha comprendido algo que pocas personas se atreven a reconocer abiertamente. La vulnerabilidad tiene poder.
En una sociedad que valora la empatía, que responde instintivamente al sufrimiento ajeno, que está condicionada a proteger al débil y a sentirse moralmente obligada de ayudar al que dice necesitar ayuda. Presentarse como víctima es una forma extraordinariamente eficaz de movilizar recursos, atención y concesiones sin necesidad de pedirlos directamente. El mecanismo funciona en varios niveles. En el nivel más superficial, activa tu compasión. Te hace sentir que tienes la responsabilidad moral de ayudar, de dar, de sacrificar tiempo, energía o recursos para aliviar el sufrimiento que te están exhibiendo. En un nivel más profundo, te coloca en una posición donde cualquier límite que pongas, cualquier negativa que expreses, cualquier momento en que decidas priorizar tus propias necesidades, será interpretado automáticamente como abandono, como crueldad, como evidencia de que tú eres el villano de esta historia y ellos la víctima inocente que merece todo tu apoyo incondicional. Y lo más devastador, te hace sentir que tu propia felicidad es sospechosa, que tu bienestar es un insulto al sufrimiento que el otro reclama, que no tienes derecho a estar bien mientras ellos dicen estar mal, aunque ese malestar sea cuidadosamente administrado y estratégicamente exhibido solo cuando necesitan algo de ti. La distinción crucial que necesitas incorporar en tu manera de ver el mundo es esta. El sufrimiento genuino no exige, no culpa, no hace cálculos. El sufrimiento genuino simplemente existe y quien lo experimenta de verdad generalmente tiene demasiado dolor para convertirlo en estrategia. El victimismo estratégico, en cambio, siempre tiene un objetivo. Siempre tiene un destinatario específico. Siempre aparece en momentos convenientes. Y se intensifica exactamente cuando tú estás a punto de poner un límite, de alejarte, de elegirte a ti mismo sobre la relación. Deja en los comentarios desde qué país o región nos acompañas hoy. La geografía cambia, pero la naturaleza humana permanece. El victimismo estratégico es universal, y quien aprende a verlo, aprende simultáneamente a liberar su compasión de quienes la secuestran para sus propios fines. La memoria es el territorio más fácil de invadir, porque la memoria humana no es un archivo fijo, no es una grabación inalterable de lo que ocurrió. Es fluida, maleable, susceptible de ser reescrita por quien tiene la habilidad y el interés de hacerlo. Y el manipulador que domina esta técnica tiene en sus manos una de las herramientas más poderosas y más perturbadoras del control emocional: la capacidad de hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Esta técnica tiene un nombre clínico que se ha popularizado en los últimos años, pero el fenómeno en sí es tan antiguo como las primeras relaciones de poder entre seres humanos. Ocurre cuando alguien, sistemáticamente, te dice que lo que recuerdas no ocurrió así, que lo que sentiste no era lo que sentiste, que lo que viste claramente fue malinterpretado por ti, que eres demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado incapaz de ver las situaciones con objetividad. Al principio, tu mente resiste, sabes lo que ocurrió, tienes la certeza de lo que experimentaste, pero con el tiempo, después de suficientes repeticiones, después de suficientes momentos en que tu versión de los hechos es descartada, minimizada o ridiculizada, algo comienza a fisurarse en tu interior. Comienzas a preguntarte si quizás estás exagerando, si quizás tu percepción está sesgada, si quizás la otra persona tiene razón y tú simplemente no eres capaz de ver la realidad con claridad. Este es el momento de mayor peligro, porque una persona que duda de su propia percepción es una persona que depende del juicio externo para navegar la realidad. Y quien controla ese juicio externo, controla la realidad en la que vives. El manipulador que reescribe el pasado
no solo cambia los hechos, cambia tu relación con tu propia mente. Te convierte en alguien que necesita su validación para confiar en lo que percibe, que necesita su aprobación para sentirse seguro en sus propias interpretaciones. Es una forma de control tan completa, tan invasiva, tan profunda, que quienes la han experimentado a menudo describen la salida de esas relaciones como un proceso de reconstrucción casi total de su identidad. Señala en los comentarios desde qué rincón del mundo nos lees, porque este tipo de manipulación existe en todas las culturas y en todos los idiomas. La defensa comienza con un principio simple pero radical. Tus percepciones son válidas. Lo que sentiste, lo que viste, lo que experimentaste, existió. Nadie tiene el derecho de borrarlo. Y el día que decidas defender ese territorio con la misma firmeza con que defenderías cualquier otro aspecto de tu vida, el manipulador que reescribe el pasado pierde el único poder que alguna vez tuvo sobre ti. No existen paredes más resistentes que las que el prisionero construyó creyendo que se protegía. Y no existe aislamiento más efectivo que aquel que ocurre tan gradualmente, tan suavemente, que la persona aislada jamás nota el momento exacto en que las puertas de su mundo comenzaron a cerrarse. El aislamiento estratégico es una de las técnicas de control más antiguas y más efectivas que existen en el arsenal del manipulador. No ocurre de un día para otro. No ocurre con una declaración explícita de «no quiero que veas a esas personas». Ocurre en capas, en ciclos sutiles, en pequeños movimientos que individualmente parecen razonables, pero que en su conjunto construyen una arquitectura de control que te separa de todo aquello que podría darte perspectiva, apoyo o la claridad suficiente para ver lo que realmente está ocurriendo en tu relación. Comienza con comentarios aparentemente inocentes sobre las personas que te rodean. Tu mejor amigo de repente es descrito como alguien que no te conviene. Tu familia se convierte en gente que no entiende lo que tienes o personas que te ponen en tu contra. Tus compañeros de trabajo son retratados como envidiosos, malintencionados, incapaces de quererte como te mereces. Cada uno de estos comentarios planta una semilla de duda sobre las relaciones que podrían darte apoyo. Y cada semilla que crece te aleja un poco más de las personas que, si te escucharan con honestidad, podrían verte desde afuera y decirte lo que tú ya no eres capaz de ver desde adentro. En paralelo, el manipulador va incrementando su presencia en tu vida de manera que el tiempo y la energía que antes dedicabas a esas otras relaciones gradualmente migra hacia él o ella. No te prohíbe nada directamente. Solo se asegura de que cada momento que no estás con él se convierta en una fuente de tensión, de conflicto, de preguntas incómodas que hacen que estar con los demás cueste más de lo que parece valer. Comenta desde qué región del mundo nos estás viendo, porque el aislamiento gradual ocurre en todas partes, en todas las culturas, en todos los estratos sociales. El resultado final de este proceso es una persona que ha perdido acceso a la red de perspectivas diversas que antes la equilibraba. Una persona que ahora depende casi exclusivamente de una sola fuente de validación, de interpretación de la realidad, de criterios sobre lo que es verdad. Y esa fuente es precisamente quien la está controlando. La estabilidad es poder. El hombre que sabe dónde está parado, que conoce las reglas del juego, que puede predecir con razonable certeza cómo se comportará el mundo a su alrededor, es un hombre que puede tomar decisiones desde la fortaleza. Ahora imagina que alguien te roba esa estabilidad.
no con violencia, no con amenazas declaradas, sino creando deliberadamente un ambiente de incertidumbre permanente donde nunca sabes qué esperar, donde las reglas cambian sin previo aviso, donde el mismo comportamiento que ayer fue celebrado hoy es criticado, donde la persona que hoy te trata con calidez, mañana te mirará como si fueras un extraño. Esta es la técnica del control a través de la incertidumbre y opera con una eficiencia psicológica devastadora. Un ser humano en estado de incertidumbre crónica vive en alerta constante. Su sistema nervioso permanece activado en modo de búsqueda de señales, intentando leer el ambiente para anticipar lo que viene, para evitar el próximo momento de frialdad, para descifrar qué debe hacer para mantener la estabilidad que le es negada sistemáticamente. Y en ese estado de hipervigilancia, en esa ansiedad permanente de quien camina sobre terreno que podría ceder en cualquier momento, la persona pierde gradualmente su capacidad de actuar desde sus propios valores y comienza a actuar desde el miedo. Comienza a tomar decisiones no basadas en lo que realmente quiere, sino en lo que cree que mantendrá la paz, no basadas en lo que necesita, sino en lo que evitará el próximo episodio de frialdad o de conflicto, no basadas en quién es, sino en quién el otro necesita que sea en cada momento específico. El manipulador que usa la incertidumbre como herramienta sabe algo fundamental. Las personas predecibles son difíciles de controlar. Una persona que puede leer el patrón de comportamiento de quien está frente a ella tiene la información necesaria para protegerse, para establecer expectativas, para decidir si la relación vale la energía que requiere. Pero una persona que no puede descifrar el patrón, que vive en la confusión de la inconsistencia deliberada, es una persona perpetuamente vulnerable. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás aprendiendo esto hoy. Esta información tiene el poder de devolverle a alguien la claridad que le fue robada. La defensa contra la incertidumbre manipuladora requiere una decisión radical. Anclar tu identidad no en la aprobación del otro, sino en el conocimiento profundo de tus propios valores. Cuando sabes quién eres con absoluta claridad, cuando tu sentido de ti mismo no depende de la temperatura emocional de alguien que cambia sus reglas según le conviene, el caos del manipulador pierde su capacidad de controlarte. El amor debería ser incondicional. Debería ser el espacio más seguro que existe, el territorio donde puedes ser exactamente quien eres, sin miedo a perder el afecto de quien dices importarle. Pero en manos del manipulador, el amor se convierte en moneda, en combustible estratégico, en premio que se otorga cuando te comportas de la manera deseada y se retira cuando te atreves a ser tú mismo de una manera que no le conviene a quien lo administra. Esta transacción es tan sutil, tan envuelta en el lenguaje del amor genuino, que muchas personas pasan años, décadas, vidas enteras sin reconocer que el afecto que reciben ha estado siempre condicionado a su comportamiento, que el amor que les dieron nunca fue incondicional, que fue siempre una herramienta de formación diseñada para moldear su conducta hacia la forma que el otro necesitaba. El patrón se establece desde el principio de la relación, muchas veces sin que el manipulador sea completamente consciente de lo que hace. Cuando haces lo que el otro quiere, cuando cedes, cuando te sacrificas, cuando priorizas sus necesidades sobre las tuyas, recibes calidez, recibes cercanía, recibes esa mirada de aprobación que tu sistema nervioso registra como amor. Y cuando te afirmas, cuando pones un límite, cuando eliges algo para ti mismo, el afecto se retira, no de manera explícita, no con una declaración de «te estoy castigando por esto». Simplemente enfría, se vuelve distante, y tú,
que ya conoces el ciclo, que has aprendido inconscientemente qué comportamientos producen calor y cuáles producen frío, comienzas a regularte. Comienzas a minimizar las partes de ti que generan frío y a maximizar las partes que generan calor. Y en ese proceso vas perdiendo gradualmente la coherencia con quien realmente eres. Te conviertes en la versión de ti mismo que el otro necesita que seas para sentirse cómodo. Y lo que le entregas ya no es amor, es rendición disfrazada de amor. Deja en los comentarios desde qué país o región del mundo estás viendo esto, porque esta dinámica existe en todas partes y ha costado a millones de personas el acceso a su propia identidad. La recuperación comienza con una pregunta honesta. ¿El afecto que recibes permanece constante independientemente de tu comportamiento o fluctúa según cuánto te sacrificas? La respuesta a esa pregunta tiene el poder de darte más claridad sobre la naturaleza de una relación que cualquier análisis externo podría ofrecer. Nadie debería deberle su libertad a otra persona. Nadie debería vivir con la sensación de que su derecho a existir según sus propios términos está subordinado a todo lo que alguien hizo, sacrificó o soportó por él. Y sin embargo, hay personas que han sido convencidas tan profunda y sistemáticamente de que cargan una deuda emocional tan grande que jamás podrán pagarla completamente, que su vida entera se convierte en un intento perpetuo de saldar algo que nunca tuvo un precio justo. La deuda emocional fabricada es una de las formas más refinadas de control a largo plazo que existen. Opera a través de la generosidad estratégica. Alguien que quiere mantenerte bajo control no te da lo que necesitas simplemente porque te quiere. Te da lo que necesitas mientras mantiene un registro interno de cada inversión realizada, cada favor, cada sacrificio, cada momento en que eligió tus necesidades sobre las suyas propias. Se convierte en una partida contable que eventualmente será presentada como evidencia de cuánto te debe tu lealtad, tu obediencia, tu incapacidad de alejarte. El lenguaje de la deuda emocional fabricada es reconocible si sabes escucharlo. Después de todo lo que hice por ti, yo lo sacrifiqué todo por esta relación y así me lo pagas. Siempre estuve ahí cuando me necesitabas y ahora que te necesito, tú no estás. Cada una de estas frases no es una expresión genuina de dolor, es una factura. Es el recordatorio calculado de que tienes una deuda que pagar, de que tu autonomía está hipotecada, de que cualquier decisión que tomes en beneficio propio es una traición a quien tanto invirtió en ti. Lo más oscuro de esta mecánica es que funciona especialmente bien con personas que tienen alta conciencia moral, personas que genuinamente valoran la reciprocidad, que se toman en serio sus compromisos, que no soportan la idea de haber lastimado a alguien que los quiso. El manipulador identifica esta cualidad y la usa como el punto de entrada perfecto para su sistema de control. Tu propia nobleza se convierte en tu prisión. Comenta desde qué región del mundo nos estás leyendo, porque esta trampa existe en todos los continentes, en todas las relaciones, en todos los vínculos humanos, donde hay alguien dispuesto a registrar lo que da para cobrarlo después. El principio de liberación es radical pero necesario. La generosidad que viene con condiciones no es generosidad, es una inversión, y tú no estás obligado a aceptar un contrato que nunca firmaste conscientemente. Todo lo que has leído hasta aquí tiene un único propósito: darte la visión que siempre mereciste tener, la visión que el poder preferiría que no tuvieras, la claridad que distingue al hombre que vive en libertad real del hombre que vive en libertad ilusoria, convencido de que elige cuando en realidad responde a cada hilo que otros jalaron antes de que él tuviera oportunidad de pensar. Abrir los ojos no es un evento,
No es un momento único de revelación que transforma todo instantáneamente. Es un proceso. Es el trabajo paciente y constante de aprender a leer más allá de las superficies, de desarrollar la capacidad de ver no solo lo que las personas dicen, sino lo que hacen, no solo sus palabras, sino los patrones que sus acciones dibujan con el tiempo. Y ese proceso comienza exactamente donde tú estás ahora, eligiendo informarte, eligiendo comprender, eligiendo negarte a vivir en la ceguera cómoda que es tan fácil de mantener y tan cara de sostener. El conocimiento del poder no es una licencia para la crueldad, no es una invitación a volverse frío, calculador o incapaz de confiar. Es una herramienta de protección, es el escudo del hombre que comprende las reglas del juego y puede por lo tanto elegir con plena conciencia en qué juegos participa y en cuáles decide no entrar. Quien conoce las señales de manipulación no se vuelve paranoico, se vuelve libre, porque la libertad real no es la ausencia de relaciones, es la presencia en relaciones donde ninguna de las dos partes necesita controlar a la otra para sentirse segura. Comenta en este momento desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este recorrido, porque lo que has aprendido hoy no es solo información, es una transformación en la forma en que verás todas tus relaciones desde este momento. La próxima vez que sientas esa tensión inexplicable, ese malestar difuso que no tiene nombre claro, esa sensación de que algo en una relación no cuadra, aunque todo parezca estar bien en la superficie, recuerda lo que aprendiste aquí. Tu incomodidad no es exageración. Tu percepción no es paranoia. Es inteligencia emocional operando exactamente como debe operar, alertándote, protegiéndote, recordándote que tienes el derecho irrevocable de vivir en relaciones donde quien está frente a ti quiere genuinamente lo mejor para ti, no porque necesite algo de ti, sino porque eso es lo que hace el amor real, la amistad real, la conexión humana verdadera. Los ojos que hoy abriste no podrán cerrarse de nuevo. Y esa es la victoria más importante que podrás ganar jamás. La victoria sobre tu propia ceguera.